Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien en esta noche de diciembre 26, miércoles. Les habla Marta Cadavid, para las personas que no me conocen, les hablo desde la ciudad de Chicago y feliz de estar aquí con ustedes. Hoy nuestra última sección del año 2018, espero que la aprovechemos bastante y traje un tema que a veces duele un poquito, que también está relacionado mucho con el comportamiento del ser humano, pero que es importante que tomemos conciencia si queremos tener un mundo mejor para nuestros hijos. El tema de hoy, eh, muy fácil, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros frente al fraude? En estas cápsulas de fraude al desnudo hemos hablado de la diferencia entre el fraude y el error, hemos hablado de lavado de dinero, el ciclo de lavado de dinero, de los delitos precedentes, hemos tocado varios temas porque este es un proyecto que empezó creo que hace 2 meses y bueno, y nos ha ido bien. Espero que les guste y que cada vez hayan más personas. Pero también es importante que nosotros entendamos que el fraude no le pasa solo al vecino, que nosotros también podemos ser víctimas y que estas cápsulas de fraude al desnudo también van dirigidas a aquellas personas que de pronto tienen ciertas ambivalencias y piensan que ciertas actuaciones que están impregnadas en la cultura no son fraudes. Yo me acuerdo hace mucho tiempo en la Cámara de Comercio de Medellín estaba yo dictando una charla y una persona levantó la mano y me dijo, Marta, esos son delitos de paisaje. Exacto, que muchas veces se quedan incorporados, impregnados en la cultura y se quedan ahí como en la cotidianidad y se vuelven normales, son como comportamientos que como todo el mundo repite, entonces pensamos que son legalizados y resulta que no. Cosas como, por ejemplo, jinetear la caja menor o la caja chica como lo llaman en otros países de petty cash, porque yo lo estoy reponiendo con la nómina o el salario dentro de 8 días, por ejemplo. Eso es una cultura o eso es una práctica que se volvió como muy cultural en las empresas y las personas que lo hacen dicen yo no lo veo problema porque yo lo estoy pagando. O muchas veces alterar los recibos de viaje, entonces es que eso lo hace todo el mundo, yo por qué no lo puedo hacer. Pero resulta que esa actitud la tenemos que tener muy clara de que eso es fraude, ¿ok? Entonces el tema para hoy es cuál es la actitud que usted tiene frente al fraude o que todos tenemos frente al fraude. Entonces, empecemos a hablar. Hay un tema de indiferencia porque pensamos que el fraude está para el otro lado. Nunca pensamos que nosotros podemos ser víctimas del fraude y siempre pensamos que el otro es el que va a tener, va a ser víctima. De hecho, nosotros cuando tenemos casos y que a veces la víctima no denuncia, le decimos ¿por qué? Es que se burlan de mí. Y es verdad, dolorosamente cuando entre un sector económico o un grupo de personas, por ejemplo, alguien dice, ¿cómo le parece que mi secretaria me venía eh, robando dinero? Digámoslo de esa manera, a través de los recibos de cajas, a través de las cuentas por cobrar. Y generalmente la respuesta de los colegas, llamémoslo así, es, oh, pero es que usted no sabía, es que usted no se había dado cuenta, es que usted apenas se vino a enterar que ella ya tenía casa, carro, le dio moto al novio y tiene a los hermanitos estudiando en los mejores colegios. Entonces muchas veces esa indiferencia que de pronto duele es esa carencia de solidaridad porque creemos que el del fraude es otro. También hay una actitud bien particular, yo la llamo ignorancia irracional, porque el fraude respira todos los días aquí en el cuello, todos los días está aquí encima. Y depende de nosotros si nos cuidamos o no, si le abrimos la puerta o no. Yo siempre les he explicado, los perpetradores targuean, buscan los objetivos y las carencias de control y en muchas compañías se dan esas carencias de control, está el perpetrador ahí
y simplemente la junta directiva o el consejo directivo y el staff de la compañía, digamos que saben que posiblemente puede estar pasando algo, pero se hacen los de la vista gorda. Y así estemos en la investigación y dando resultados en la investigación, no creen. Es como, yo sé que algo está pasando aquí, pero no lo acepto. Entonces es otra actitud bien particular que tenemos frente al fraude. Hay un tema de incredulidad total. Nosotros como investigadores, tanto investigadores de fraude como forenses, como auditores, siempre tenemos como esa barrera de incredulidad cuando estamos con un cliente, porque muchas veces el fraude está siendo perpetrado por la persona de mayor confianza y de hecho es muy común, y ACFE lo dice, la Asociación de Expertos Examinadores de Fraude, que el fraude generalmente se da por la persona de mayor confianza. Entonces, cuando los resultados llegan y estamos ya mostrando esos resultados de la investigación, nos dicen, no, es imposible, eso no puede estar sucediendo y queda más fácil en entredicho la palabra del investigador, del auditor en ese momento, que el mismo acto de fraude que ha sido revelado. Hay un tema de irresponsabilidad total, esa es otra parte de la actitud frente al fraude, la irresponsabilidad porque los perpetradores, como yo lo he dicho en varias oportunidades, van llegando a empresas y en muchas ocasiones en esa compañía no hay controles efectivos o no hay controles. Y muchas veces los dueños de las compañías no lo saben. Las carencias de control son un tema bien importante y es la primera, digamos, el primer factor de fraude, porque el perpetrador siempre está buscando por dónde meterse. Yo les tenía un ejemplo en una de mis charlas y les decía a los participantes, ¿qué tal si yo a ustedes les digo que juntos creemos una empresa? Vamos a suponer que vamos a hacer pantalones, que vamos a fabricar pantalones y yo les digo, hey, yo les voy a dar de retorno por su inversión el 3% de utilidad después de todos los costos, los gastos y las pérdidas por fraude. Entonces, alguien me decía, ¿cómo así? ¿Usted me está incluyendo dentro de mis utilidades? ¿Me está incluyendo el fraude? Oh, claro. Sí, porque el fraude cuando se contabiliza en una compañía donde se llevan a los gastos y resulta que en muchas ocasiones somos tan irresponsables que ni siquiera le decimos a los accionistas de la compañía o a los socios cuáles fueron las pérdidas por fraude del periodo del año fiscal. Eso muchas veces lo ocultamos y resulta que es que muchos accionistas o socios no lo saben porque asumimos o asumen que es que el fraude no está pasando en la compañía. Y eso es un acto de irresponsabilidad enorme, porque así como nosotros contamos todo lo que hemos generado por ingresos y lo que hemos, digamos, hecho dentro de la compañía, yo pienso que ese indicador de fraude también debe medirse, debe tenerse presente, especialmente para los socios y accionistas de la compañía. Y eso va amarrado también con la deshonestidad. Venimos, sobre todo, y qué pena generalizar, voy a hablar en términos generales, de una cultura donde nos enseñaron a que el vivo vive del bobo y que a papaya puesta, papaya partida. Y cuando leemos entre líneas estamos hablando en términos de deshonestidad, devolver la billetera con el dinero, hacer la fila, todos estos temas que van también muy ligados al tema de corrupción, hacen parte de esa actitud frente al fraude. Es más, hemos estado en compañías donde a nosotros tenemos el perpetrador y hay gente que sabe que ese perpetrador está haciendo daño y la respuesta es muy simple, siempre y cuando él o ella no se meta conmigo,
yo no voy a decir nada. O siempre y cuando esa persona a mí no me moleste y no me robe, yo no tengo por qué decir algo. Y tuve un caso hace muchos, muchos, muchos años, cuando yo apenas estaba iniciando mi carrera como contadora. Y la persona venía robándose el inventario de la compañía. Y solo cuando esa persona, y todos sus compañeros sabían, nunca hablaron, pero solo cuando este perpetrador empezó a robarse el dinero de los compañeros de trabajo, ahí sí contaron y estaban molestos y ahí sí pidieron medidas restrictivas para la persona, pero solo en ese momento. Hay una incoherencia total. Nos contaban hace poco en una de las conferencias que tuvimos aquí en Chicago de un empresario grande y va el investigador y le dice, bueno, el dueño de la compañía, no, yo aquí no tengo fraude, pero yo lo que quiero es que usted me ayude en unos temas de inventario, que es que tengo unos artículos perdidos, como descuadrados, pero no piense que es fraude. Es decir, en muchas ocasiones son los mismos dueños de las compañías o el staff el que quiere direccionar la investigación o la auditoría, porque es que no hay una coherencia en sus pensamientos, no creen que algo está sucediendo en la compañía. Entonces, para ese dueño de esa empresa, él tenía unos faltantes en el inventario y eso era lo que él quería direccionar, pero él decía que eso no era fraude, que eran solo unos faltantes de inventario. Hay otra actitud que es bien inconveniente en todo el tema de delitos económicos y particularmente el fraude del abuso, y es la mediocridad. Nosotros en inglés lo decimos de sloppy work, porque es como cuando no hacemos el trabajo bien, porque entonces muchas veces en los inventarios encontramos algo, hablando de ese tema de los inventarios, encontramos una diferencia, pero ¿para qué la vamos a reportar si nos tenemos que quedar 1 o 2 horas más volviendo a contar? Muchas veces encontramos un error en las conciliaciones bancarias, pero ¿quién se va a dar cuenta de eso? Y no se corrige. Recuerden que yo en una de las primeras cápsulas de fraude al desnudo les contaba de cómo el joven que tenía tiempo en la compañía, era súper piloso, era bien inteligente, le dieron la oportunidad de ayudar en la parte contable, empezó a conciliar los bancos y él no tenía la intención de cometer fraude, pero él se equivocó y parte de su mediocridad fue nunca reportar el error, auditoría nunca cayó en cuenta del error y él al ver que ninguna persona en la compañía sabía del error, pues simplemente empezó a cometer el fraude porque tenía todos los elementos ahí listos en la mesa. Hay un tema de incompetencia porque en muchas ocasiones tenemos en los puestos claves personas que no están aptas para esas actividades. Es decir, ponemos en cartera a una persona que no tiene claridad del tema de cartera ni cómo entender los controles. Como siempre yo aquí les traigo ejemplos que a mí me parecen bien particulares. En una de mis entrevistas para trabajar acá en Chicago, yo tuve la oportunidad de ir a una empresa de alimentos, yo pienso que una de las más grandes de acá de Estados Unidos, y fue bien particular porque estaban buscando auditores. Digamos, el sistema que ellos tienen es que todas las personas que empiezan en la compañía a trabajar deben ser auditores. Todos deben empezar por el departamento de auditoría. Obviamente es algo nuevo, muy novedoso, y pues yo soy muy inquieta con el tema, empecé pues como a esculcar un poquito más que me contaran, y resulta que ellos garantizan la política de la compañía, por ser una compañía de alimentos que maneja materias primas, tiene inventarios en todos los estados de Estados Unidos, venden en todas las cadenas que ustedes no se imaginan. Ellos garantizan que todo el mundo conozca los controles internos para que puedan avanzar a otra posición en la compañía. Entonces, en este tema de incompetencia es
¿Cómo le estamos enseñando a las personas a que administren y tengan los controles? También uno de los temas de auditoría que yo siempre he hablado es quién debe ser la primera línea de defensa de la compañía para los controles. Por ejemplo, para el tema de lavado de dinero, para el tema de fraude. La primera línea de defensa de la compañía debe ser los que más conozcan del tema, los mejores capacitados. Y en muchas oportunidades, esas personas que están en el counter, que son los primeros que atienden el cliente, que tienen el primer contacto con el cliente o el proveedor, son las personas que menos capacitación reciben. Siempre le dan más capacitación a todos los que suponemos deben tener más conocimiento. Y resulta que en ese tema de incompetencia está muy dado, es que a las personas que están en la primera línea de defensa, que son el primer contacto con el cliente, no tienen idea por qué los controles. Y generalmente uno les pregunta y la respuesta es que así lo venimos haciendo por mucho tiempo. Y mi última actitud para hoy, con seguridad habrán muchas, es la permisividad. Tuvimos la oportunidad de conocer un empresario que decía, esta compañía debe dar dinero para el que roba y para los socios, porque hay un tema de aguante, hay un tema donde es mejor compartir las utilidades con los perpetradores que implementar controles. Es una actitud no típica, es nada comercial. Sin embargo, hay respuestas de ese estilo que pues dejan mucho que pensar en cuanto a la administración, pero son estilos, son muy respetables y son maneras de administrar las compañías. Bueno, vamos a mirar, nos están viendo desde Nicaragua, desde Costa Rica. Gracias, Vinicio, por estar aquí con nosotros. Hola, Oscar, nos están viendo desde Perú, nos ven desde México. Gracias a todos por conectarse. Nos ven desde Honduras, Colombia, República Dominicana. Muchas gracias por estar aquí. Mi sugerencia para el año que viene, estoy organizando más temas para que pienso que tengamos algo como más organizado, pero sin embargo, si ustedes tienen algunas recomendaciones, con mucho gusto yo las voy a recibir. De igual manera, si tienen preguntas, bienvenidos. Ya hemos avanzado un poquito digamos, en este material. La idea es que ustedes, los que nos ven por el lado de Auditool, tengan más conocimiento de cómo nosotros tenemos que hacer la administración del riesgo, llamémoslo así, también para que se animen e inviertan en ustedes y en su conocimiento como profesionales. Y de igual manera las personas que nos están viendo por mi página personal, pues les cuento que me parece maravilloso que ustedes vean el video, lo compartan, hablen de este tema y que algún día si el fraude, el abuso toca su puerta, pues usted ya tenga alguna idea de decir al menos no, pare y pregunte. Vea, recuerden que el delito nace del comportamiento del ser humano y de un comportamiento desbordado, desordenado, que va en contravía de su esencia. El ser humano no nace para ser corrupto, el ser humano no nace para hacer daño, el ser humano por cualquier situación sufre como una transformación. Es por ello que nosotros todos los días nos tenemos que cuidar y nos tenemos que cuidar para ayudar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Los primeros superhéroes para los niños son papá y mamá. Y si nosotros todos los días ponemos ese granito de arena para que ellos vean de nosotros la mejor versión de nosotros mismos, para que nosotros podamos brindarles ese apoyo, para que nosotros podamos enseñarles buenas prácticas, buenos comportamientos, ustedes vamos a estar más tranquilos porque estaremos ayudando a que esos niños sean mejores adultos y mejores seres humanos. Recuerden que el fraude es de carácter voluntario y siempre afecta a terceros. Ya hemos visto
que independiente del tipo de fraude que sea o delito económico, siempre va a haber una víctima. Y que el fraude es fraude, el tamaño es el impacto, el que se mide, que ahí es donde hablamos de tamaño. No existe un fraude pequeño, no existe un fraude grande, simplemente hablamos del impacto de esas pérdidas. Tan fraude es como nos debemos el material de oficina, del material de oficina como papel, marcadores hacia la casa, como tan fraude es la persona que se está robando el dinero del fondo de pensiones, por ejemplo. Recuerden que el fraude siempre busca una satisfacción personal. Ya tengo programado algunas secciones de fraude al desnudo para hablar un poquito de la psicología del perpetrador, que es bien interesante, y cómo ese perpetrador busca esa satisfacción personal y ese beneficio individual por encima del colectivo. Hay una historia bien interesante que yo tengo con Robin Hood, donde uno pensaría que el ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Esas son falsas creencias que siempre hemos tenido aquí en la cabeza, pero indiscutiblemente fraude es fraude. Hoy quiero cerrar estos 20 minutos de fraude al desnudo con una pregunta, con dos. ¿Cuál es el mundo que usted quiere para sus hijos? ¿Qué le va a dejar a sus hijos? Sobre todo como ejemplo. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo desea usted que lo recordemos? Que lo recordemos como esa persona que siempre fue correcta, adherida a los valores, a la ética, a la moral, o esa persona que indudablemente era la que siempre se prestaba para una conducta incorrecta. Yo con el corazón les deseo un feliz año. Esta es nuestra última charla, nos veremos aquí la semana entrante. Recuerden que educarse es la mejor inversión que ustedes pueden hacer por ustedes mismos. De hecho, nadie nos la va a quitar y si algún día nos roban el carro, la casa, nos atracan, nadie nos va a decir, hágame el favor y usted me da su educación que me la va a llevar. No. Nos ayuda a ser mejores profesionales, nos ayuda a conocer otras formas de hacer las cosas y nos ayuda también a descubrir en qué debemos mejorar. Muchas gracias a todos, feliz año, gracias por estar aquí en este loco proyecto, pero yo pienso que vamos bien. La idea es que nos culturicemos en todos los temas de delitos económicos. Esto es gratis, compartan el video, cuéntenle a sus amigos. Miren, ustedes no se imaginan esto que estamos haciendo, que no cuesta, cuánto le puede ayudar a personas que no tienen acceso a esta información y que hoy en día son víctimas o pudieron haber sido víctimas. Así que es casi que un favor que le estamos haciendo a los demás, sobre todo a la comunidad latina de habla hispana. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Feliz Navidad. Gracias por estar aquí. Gracias Cornelio. Gracias Mayerly. Bendiciones a todos y fue un gusto verlos. Los que no pudieron estar con nosotros hoy porque están en modo vacaciones, disfrútenlas, bastantes propósitos para el año entrante y nos vemos pronto. Un abrazo, bendiciones y muchas, muchas, muchas gracias. Hasta pronto.